Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 84. Las túnicas se acomodaron. Las varitas se enfundaron. Los orbes sobre la cámara se tornaron de un blanco frío. Frank Longbottom alzó una mano y el murmullo se apagó. El escribano tocó el pergamino con su pluma y la punta comenzó a moverse por sí sola. Gawain Robards se acercó a la barandilla con una carpeta bajo el brazo. No buscó consuelo en los bancos. Dejó la carpeta, la abrió por la primera página y comenzó. Se entró en Private Drive con orden judicial y disfrazados, recitó de memoria, con voz monótona. Planta baja. Salón a la derecha. Comedor al fondo. Cocina al jardín trasero. Armario bajo la escalera, cerrado con llave desde fuera. Levantó un pequeño pestillo de latón que estaba en una bolsita de tela y lo dejó tintinear contra la madera. Esto estaba en la puerta. Varios señores se estremecieron al oír el leve sonido. Otros ni se inmutaron. Corvus observó el diminuto pestillo en silencio. Robards mantuvo la conversación en marcha. El contenido del armario incluía una manta infantil, un vaso de plástico, 2 juguetes rotos y una lista de tareas escrita en mayúsculas. Las medidas interiores muestran un espacio de 1 metro por 2. Sin ventana. Sin ventilación. Recuperamos fotografías de un vecino. En 3 Polaroids se ve la puerta del armario detrás del niño en las mañanas de Navidad. Pasó la página. Las notas médicas de la enfermera escolar detallan hematomas, una serie de fracturas óseas desde los 6 hasta los 12 años y signos de malnutrición. 2 peritos, bajo juramento y bajo supervisión, examinaron los recuerdos de Petunia Dursley, Vernon Dursley y Marjorie Dursley. Las imágenes coinciden con las pruebas físicas. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que la pluma la alcanzara, luego colocó 3 viales sellados sobre el riel. Los recuerdos se arremolinaban como humo. Resumen, concluyó Robards. La niña estuvo confinada, golpeada, hambrienta y obligada a realizar trabajos que excedían con creces las tareas domésticas. Arabella Figg estaba al tanto de los abusos y enviaba informes mensuales a Albus Dumbledore. Se adjuntan copias escritas a partir de los recuerdos de Arabella Figg. La cronología comienza un mes después de la noche siguiente a Samhain de 1981 y continúa hasta agosto de este año. El silencio envolvía las piedras. Algunos progresistas miraron hacia el banco vacío de Dumbledore y luego apartaron la vista. Los tradicionalistas permanecían sentados muy erguidos. Los neutrales observaban los viales como si fueran a morder. El jefe rompemaldiciones Whitfoot se adelantó a continuación con un tubo de cuero lleno de calcos y un cuadrado de tiza. Unos guantes protectores le cubrían las manos. Dibujó un círculo en la barandilla, luego un segundo círculo dentro del primero, y después una línea de runas antiguas entre ambos. Protección de sangre anclada a un sacrificio voluntario, explicó en voz baja, con dicción clara. En este caso, el sacrificio de Lily Potter. El ancla se estableció con la sangre de la hermana. El niño completa el ciclo cada vez que cruza el umbral. La magia fluye del niño a la protección, a la casa y a todos sus habitantes. Golpeó el círculo interior. El resultado es una coraza que rechaza la magia hostil vinculada al asesino de la madre. Es una obra elegante, pero mal aplicada. Colocó una piedra rúnica sobre la línea de tiza. La piedra se calentó y brilló con un tenue color rojo. La presión es constante, prosiguió Whitfoot. La sala extrae energía del niño tanto dormido como despierto. El gasto energético aumenta con el miedo. Con los años, el drenaje corre el riesgo de colapsar el núcleo. El colapso se convierte en una posibilidad real. Dejó la frase en suspenso. Desde cualquier punto de vista honesto, el niño fue utilizado como una batería para proteger a sus abusadores. Lily Potter no murió para eso. Un murmullo recorrió los bancos. No era el típico murmullo ostentoso de la política, sino algo más antiguo. Greengrass cruzó las manos y miró fijamente la tiza como si fuera una tumba. Abbott apretó la mandíbula una vez. Incluso Lucius Malfoy asintió con un gesto que más bien pareció un estremecimiento. En el mundo mágico, a los niños se les llama dones de la madre magia. Se levantan protecciones para ellos. Se hacen juramentos por ellos. Cualquier monstruo que dañe a un niño mágico queda marcado para siempre. Esa verdad flotaba en el aire como un manto de hielo. Frank rompió el silencio con un ligero golpe de su mazo. Jefe rompedor de maldiciones, su recomendación. Desmontar in situ, respondió Whitfoot. Catalogar cada glifo.
Registrar la marca de origen. Identificar quién grabó el ancla y cuándo. Luego levantar la estructura y llevarla al departamento para su estudio. Podemos hacerlo sin que el chico se esfuerce más. Necesitaré 6 rompedores de maldiciones y 1 hora. De acuerdo, respondió Frank. Se volvió hacia el secretario. Registre una orden para levantar la orden de protección e investigar el propósito y el autor. Arcturus se recostó en la silla del ministro, con los ojos entrecerrados, pero la mente muy despierta. Aún podía oír a Corvus en su estudio. ¿Sabes qué es un Horrocrux? Preguntó en voz baja por encima del té. La copa de Uflepuff, el guardapelo de Slytherin. ¿Cuántos más? Murmuró para sí. El viejo lobo observaba los bancos y contaba los antebrazos. Algunas manos se crispaban donde antes había una marca. 4 señores alrededor de Rosier permanecían inmóviles, completamente libres de aquella mancha. Bien. Esa influencia permitiría obtener leyes de verdad. Al otro lado del pasillo, algunos de los que aún llevaban la marca se movían inquietos, con los dedos enganchados en las esposas, como si les picara la piel. Corvus tenía una mano sobre la rodilla y la otra sobre la caja que ahora contenía un pequeño pájaro dormido. El polluelo, del tamaño de un huevo, exhalaba suaves bocanadas de fuego fénix. El calor de la cámara no lo había alcanzado. Sus pensamientos se desviaron. La protección se desmantelaría al anochecer. Los registros mostrarían lo que ya sabía. El cuerpo de Tom Riddle se quebró, su alma no. El ministerio tendría que aceptar esa idea pronto. Mejor que lo aprendieran con tinta y tiza que con gritos en la calle. Frank alzó la voz para hacerse oír. Director Bones, su oficina supervisará el desmantelamiento. El tribunal ordena además que se rindan cuentas sobre el motivo de estas protecciones y la autoridad que las erigió tras la caída de los enemigos. Amelia inclinó la cabeza una vez. Los equipos estarán listos. Bajo la calma se escondía una tensión palpable. Entonces, se levanta la sesión por hoy, concluyó Frank tras recibir un asentimiento silencioso de Arcturus. La sesión continuará mañana para dictar sentencia en los asuntos relacionados y para la presentación del informe preliminar del director. Los sellos se cerraron de golpe. Las túnicas se alzaron en lentas olas a medida que los bancos se vaciaban. Esa noche, las órdenes se extendieron por todo el país como escobas. En Privet Drive, los círculos de tiza florecieron bajo la mano de Whitfoot. Se copiaron líneas, se tuvieron en cuenta los cálculos, se midió el pulso y se cortó. La casa se sintió distinta cuando la última runa se apagó. Más luminosa. Vacía. Un tenue rastro de la magia del muchacho se desvaneció. La mañana llegó con un golpe de tinta. La columna de Rita Skeeter cabalgaba en la primera edición, con sus pullas doradas y sus florituras afiladas. En las islas, brujas y magos desplegaban el periódico mientras tomaban té y tostadas. En cocinas, tiendas y atrios leían y guardaban un silencio sepulcral. El titular era estridente, el artículo que le siguió fue la puntilla para una leyenda. Una prueba, una maldición y una caída en desgracia por Rita Skeeter, corresponsal especial. Estimados lectores, acérquense. Ayer, el Wizengamot recordó para qué sirve un latido. Comenzó con un zumbido y terminó con un rugido. Entre medias, vimos caer las máscaras, los ánimos caldearse y a una figura venerable intentar cometer un asesinato en público. Si lo quieren todo, lo tendrán. Primero, la rata. El señor de la casa Rosier, heredero de la casa Black y, en Hogwarts, simplemente el profesor Corvus Black, cruzó el salón con una pulcra jaula de cristal y una cortés inclinación. Dentro, una mascota dormida. Afuera, señores y damas que creían haberlo visto todo. La jaula se abrió. Un hechizo se rompió. El pelaje se convirtió en carne. Allí, sobre las baldosas, yacía Peter Pettigrew, magullado, ensangrentado y más sucio que una alcantarilla. La directora Amelia Bones pidió una silla. Su reportero no se detendrá en el olor. A continuación, llegó el Veritaserum. Las plumas danzaban mientras la rata chillaba. Pettigrew admitió ser el guardián del secreto de los Potter. Confesó la traición que dejó huérfano a un bebé. Nombró la noche y la explosión que mató a 12 muggles cuando se arrancó un dedo de un mordisco y se escabulló por una alcantarilla para escapar de Sirius Black. Señaló, con una amabilidad casi infantil, a Lord Malfoy como el colegial que le presentó a quien tú sabes. Admitió haberse escondido durante años como la mascota de un chico. Sí, lectores. Un regazo de los Weasley, un baúl escolar y una cola que jamás debió salir de una celda. Los padres de Gryffindor pueden detenerse aquí y respirar. Luego surgió el asunto de la varita. No la de Pettigrew.
La varita responsable de demasiadas muertes, alzada por última vez en Godric Hollow. El heredero Black no negó haberla recuperado del traidor. Lord Elpias Doge se irguió y propuso la confiscación por el bien del reino. ¡Qué moderno! Los escaños no aplaudieron, se quedaron mirando. Lord Rosier esbozó una de esas sonrisas amables que nunca llegan a los ojos y preguntó si, ya que estábamos confiscando, el Departamento de Aplicación de la Ley debería también registrar a todos los aliados cercanos de Albus Dumbledore en busca de mortífagos no declarados. 6 voces se alzaron a la vez. Apoyado, dijeron los lores Jaxley, Avery, Nott, Travers, Greengrass y Abbott. Lección aprendida. La ley no es un juego. Entró el innombrable Croaker del Departamento de Misterios, con una capa sencilla y una voz aún más llana. Se le concedió permiso a Lord Rosier para recorrer la planta más secreta del ministerio. Dentro de las normas, ni siquiera los ministros pueden quebrantarlas. Un trato por conocimiento. A cambio, el heredero negro puso la varita del señor oscuro en las cuidadosas manos del director Bones. Un auror veterano realizó el prior incantato. No se requería traducción, pues el hechizo arrancaba un lirio de entre los vivos. La cámara quedó en completo silencio. Se dictó sentencia para la rata. Con varitas. Blanca para la vida, roja para el beso. El rojo se extendió entre los tradicionalistas y los neutrales. El blanco parpadeó en los círculos progresistas. Terminó el recuento. Al amanecer, mientras lees esta columna, cierto animago conocerá a un dementor. Tu reportero no malgastará tinta en un hombre que vendió a un niño y voló una calle. Ahora, hasta los retratos se cansarían de contarlo todo. La directora Bones pasó una página y leyó cargos escandalosos. Interferencia con un testamento, falsificación de documentos, robo de la bóveda familiar, poner en peligro a un menor, abuso de poder. Procedió a detener a Albus Dumbledore para interrogarlo. Los bancos crujieron. Unos pocos fieles se pusieron de pie y gritaron. Frank Longbottom, que había sido jefe de magos en el caso de Pettigrew, se encontró sentado para otro caso. Golpeó una vez para llamar al orden. El ministro Arcturus Black no alzó la voz para restablecer el orden. Albus Dumbledore se puso de pie. Se giró y alzó su varita hacia Lord Rosier. De su boca no salieron palabras de calma ni de protesta. Un verde se concentró en la punta de su varita, un verde que silencia la respiración. La mano de este reportero tembló un instante y luego se estabilizó. Todos presenciamos cómo la muerte se cernía sobre un joven a plena luz del día. El heredero Black se movió. 4 escudos se desplegaron antes de que el primer suspiro alcanzara el techo. Visitantes, neutrales, tradicionalistas y el propio estrado. Ningún espectador quedó expuesto a un rayo perdido, salvo Lord Malfoy. El heredero Black se apartó para evitar la maldición. La maldición asesina silbó a través de él y se desvaneció en el escudo del banco tras él. Un escudo ha detenido lo imperdonable, queridos lectores. Entonces, un golpe que haría sonrojar a una tormenta. Un grueso relámpago saltó de la varita de Lord Rosier, rozó el suelo y rebotó como un diagrama de libro de texto. Alcanzó a Dumbledore de lleno en el pecho y lo levantó como una cortina en un vendaval. Un destello dorado surgió sobre Dumbledore en el aire. Un fénix, respondiendo más a la costumbre que a la esperanza. Lord Rosier ni pestañeó. Un verde imperdonable se encontró con plumas y fuego. El ave cayó y se convirtió en un polluelo débil sobre las baldosas, con la llama chispeando. Dumbledore descendió rápidamente, invitado amablemente por un hechizo de levitación con la velocidad de una escoba veloz. Su rostro impactó contra el suelo. Los huesos protestaron audiblemente, especialmente los dientes del mago oscuro. Un Expelliarmus puso fin al duelo improvisado. Los aurores irrumpieron. Los destellos aturdidores iluminaron el cielo. Unos cuantos señores progresistas aprendieron que los bancos no son escudos. El Dux cayó con un chillido más propio de ratones. Marchbanks y Ogden se unieron a él, con los ojos bizcos. El ministro Black hizo sonar un trueno con un sonorus. La sala obedeció. ¿Qué significa? Algo simple que olvidamos. La ley protege, y la ley castiga. Si un hombre puede lanzar una maldición asesina en el mismo salón donde se dictan las leyes, ¿qué tan seguros están tus hijos cuando un director trata las reglas como meras sugerencias? Un hombre lanza hechizos para matar. Otro crea escudos para proteger. Elige lo que te resulte más cómodo. Para que conste en acta, la directora Bones ha iniciado el largo proceso de imputación. Se emiten órdenes de arresto. Las celdas se llenan. Presentará el expediente completo en la próxima sesión.
Este reportero ya tiene una fila en la puerta de la oficina y un frasco de tinta recién impreso. La última palabra la tienen los padres que leen este periódico durante el desayuno. Durante años se preguntaron quién se interponía entre sus hijos y la oscuridad. Ayer lo vieron. El ministro Black mantuvo la compostura en la cámara. El heredero Black antepuso la atención pública a la suya propia. Duerman tranquilos, queridos lectores. Se han caído las máscaras de la luz. Tenemos a 3 miembros de la casa Black que se yerguen como pilares en los que podemos confiar. Capítulo 85. La nieve se acumulaba en los cristales de las ventanas y amortiguaba el murmullo del castillo hasta convertirlo en un susurro. El profesorado se reunió en la larga sala de profesores, con las capas humeantes y el té reflejado en la luz fría. Los asientos crujían. La silla que presidía la mesa estaba vacía. Snape recorría lentamente la fila detrás de su silla, con las manos metidas en las mangas. Un músculo de su mandíbula se tensaba. No miró el periódico cuidadosamente doblado sobre el aparador, aquel que repetía la imagen del profesor Black en pleno hechizo, con un rayo atrapado como una cadena entre el suelo y el pecho de Dumbledore. No necesitaba la letra impresa para comprender su magnitud. Podía oír el crujido a través del papel. Flitwick jugueteaba con una pila de pergaminos y un platillo, con los ojos brillantes. Sprout se alisó la falda una, luego 2 veces. Och silbó en voz baja hasta que McGonagall levantó una mano. Al otro extremo, Sinistra se inclinó hacia Corvus y trazó con el dedo un pequeño mapa estelar sobre la mesa. Él la observó trazar el patrón con cortés interés, luego murmuró una pregunta sobre los cálculos de deriva en los cielos invernales. Ella volvió a tocar el mapa y sonrió con el orgullo silencioso de una experta en la materia. McGonagall se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio. No se sentó. Compañeros. Su mirada recorrió la mesa sin detenerse en la silla ausente. Desde ayer, Hogwarts no tiene director. Sus palabras resonaron en el aire. Incluso los retratos de la cornisa fingieron dormir. Sus ojos se posaron en Corvus por un instante. El recuerdo afloró, quisiera o no. El muchacho, con sus modales anticuados y mirada fría, permanecía inmóvil en un halo de luz mientras el mago más célebre de Gran Bretaña alzaba su varita para matar. Una maldición fulminante de un joven lord. Una caída que quebró más que huesos. Recuperó el aliento. El profeta ha publicado su versión. Una docena de periódicos extranjeros han publicado la suya. Hablaremos de lo que nos concierne. Nuestros hijos. Nuestro trabajo. Un murmullo comenzó cerca del fuego y se apagó cuando Snape se quedó quieto. Finalmente tomó asiento, dejando que la túnica se acomodara con un suave deslizamiento. Corvus no apartó la vista de McGonagall. Había venido con una sencilla túnica oscura, el cabello bien peinado y un ligero aire de sofisticación que muchos confundían con despreocupación. El dedo de Sinistra se deslizó una vez más sobre su mapa estelar y se detuvo. Antes de abordar las citas, prosiguió McGonagall, debemos hablar sobre la continuidad de la enseñanza, las restricciones de acceso a la biblioteca y los toques de queda. Las clases de hoy se cancelan mientras nos coordinamos. Hizo una pausa, y en esa pausa algo en su rostro vaciló. Desapareció cuando apretó la mandíbula. En cuanto a ayer, no acepto que Dumbledore pudiera dañar a un niño. No acepto que lo abandonara a la crueldad. Las palabras salieron demasiado rápido. Lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar el informe sobre el armario debajo de las escaleras. Le advirtió a Dumbledore sobre esos mugles, y aún así había accedido a dejarlo frente a su puerta porque un hombre de confianza se lo había dicho. Si creía lo peor del informe, entonces lo peor la miraba desde un espejo. Se enderezó. Dejaremos que el departamento de aplicación de la ley mágica investigue. Nosotros nos ocuparemos de nuestros deberes. Al otro lado de la mesa, Corvus ladeó levemente la cabeza. Dejó que el silencio hiciera efecto. Los ojos de Snape se posaron en él, oscuros y enigmáticos, para luego volver a la silla vacía. Sprout tosió levemente. Los niños ya murmuran sobre un nuevo director. Cruzó las manos. Deberíamos elegir a uno interino. Se sentirán más tranquilos con un nombre. De acuerdo, dijo Och, haciendo girar una pluma entre sus dedos. El castillo odia el vacío más de lo que yo odio la lluvia en día de partido. Directora, dijo Flitwick, mirando a McGonagall con un leve gesto de asentimiento esperanzado. El personal puede apoyarla. Siempre lo hemos hecho. La boca de McGonagall se frunció. Nunca la ambición la dominó, pero sí el deber. Miró de Flitwick a Sprout y luego a Corvus. El muchacho la observaba con aquella curiosa paciencia de antaño.
Profesor Black, dijo finalmente, optando por la simple formalidad y dejando que ésta devolviera la compostura a la sala. Está usted sentado con nosotros y conoce la situación actual. ¿Aceptará el reto si le asigno un papel? La pregunta tenía sentido. Arcturus Black ejercía como ministro interino. El profesor Black presenciaría más que la mayoría de los acontecimientos venideros. Corvus dejó la taza y cruzó las manos. No, subdirectora. Soy profesor extranjero, no formo parte del profesorado por defecto. En cuanto a la elección de un nuevo administrador del castillo, aconsejo que se posponga. Su tono siguió siendo amable. El Departamento de Asuntos Internos ya está tomando declaraciones. Ampliarán la investigación a los allegados del antiguo director. Nombrar a alguien de ese círculo hoy solo traerá problemas mañana. Un leve murmullo recorrió la mesa. McGonagall sostuvo su mirada. Usted da a entender que me encuentro dentro de ese círculo. Por supuesto. Formas parte de la historia de este castillo, respondió Corvus sin enfado. Eso es suficiente para ser precavido. Tus padres te observan y no estás a salvo del grave problema que supone ser un aliado cercano de un mago oscuro. La frase caló hondo. Su rostro lo delató. El mundo está observando, subdirectora, desde Inverness hasta Estambul. Flitwick tamborileó con un dedo sobre el platillo y se detuvo cuando la porcelana hizo clic. Tiene sentido, admitió. Un consejo provisional, entonces. Tenemos precedentes. Los fundadores se reunieron a 4 cuando no pudieron ponerse de acuerdo sobre una sola silla. Snape esbozó una sonrisa. Una comparación halagadora. Miró a McGonagall. Un consejo impide que parezca una purga. Sprout asintió. Y así mantenemos el ritmo de los niños. Las clases de herbología pueden trasladarse de primero y segundo de bachillerato a la tarde durante una semana para cubrir las cancelaciones de hoy. McGonagall lo sopesó. El deber otra vez, y bajo todas esas tareas diarias, el recuerdo doloroso de un pensamiento que rechazaba. Lo dejó reposar en su caja y cerró la tapa. Muy bien. Un consejo interino. Los jefes de casa asesorarán sobre el currículo y la disciplina. Pomfrey será el encargado de salud. Flitwick se animó. Y los prefectos serán informados durante la cena. Informados y obligados a guardar silencio, añadió Snape con mirada gélida. Nada de chismorrear mientras los niños comen. McGonagall inclinó la cabeza. Así se ordenó. Tomó el pergamino y comenzó a anotar las tareas con su letra pulcra. Ahora, profesor Quirrell. El nombre enfrió aún más el ambiente. ¿Clases de defensa contra las artes oscuras? Quirrell alzó la cabeza como despertando de un sueño. El turbante brillaba bajo la luz gris. Su sonrisa dejaba ver demasiados dientes. El programa de estudios continúa, tartamudeó. Mis alumnos no sufrirán interrupciones. Sus ojos se deslizaron hacia Corvus y luego se apartaron. Tras esa voz suave, algo más antiguo se enroscaba y olfateaba el aire. En el intervalo entre parpadeos, maquinaba un plan. Ahora que Dumbledore ya no estaba, conseguiría la piedra primero. Después, construiría un cuerpo para el señor oscuro. Corvus observó al hombre con un tartamudeo fingido y sostuvo su mirada un instante de más. Luego se volvió hacia McGonagall. Continuó. El toque de queda se mantiene esta noche. Sin excepciones. Sinistra, consulta con Filch sobre las patrullas de la torre. Och, cancela el acceso al campo hasta el lunes. Pomfrey, quiero una ronda de revisiones rutinarias por los dormitorios antes de apagar las luces. Esas revisiones confirmarían si alguna de las chicas, con las hormonas a flor de piel, había olvidado sus pociones. Pomfrey bajó la barbilla. Considera esto hecho. McGonagall dejó la pluma. Nos reuniremos después de la cena. Hasta entonces, estén atentos. Sus ojos se posaron en Corvus por última vez. Profesor Black, un momento. El roce de las sillas resonó al subir y bajar. Las túnicas rozaron la piedra. El personal salió en grupos de 2 o 3, en voz baja. Quirrell se demoró en la puerta un instante de más, luego se escabulló con un susurro de lana. Snape pasó detrás de Corvus y se detuvo, con una leve pausa. No lo miró. Vuestros escudos contenían algo imperdonable. Aceptad mis felicitaciones por haber creado algo extraordinario. Siguió su camino. Cuando la sala se vació, McGonagall permaneció de pie con las palmas de las manos sobre la mesa. La silla vacía a la cabecera la observaba como un retrato cuyo sujeto se ha perdido en sus pensamientos. Inspiró profundamente y alzó la mirada hacia Corvus. No voy a permitir ninguna purga, dijo con voz más firme que suave.
Si el DNGLE encuentra irregularidades, haré todo lo posible por erradicarlas. Es mi deber mantener esta escuela en pie. Corvus inclinó la cabeza. Qué extraño. Recogió sus notas. Me pregunto, se puso de pie. ¿También era tu deber dejar a un bebé en la puerta de unos muggles sobre los que advertiste a Dumbledore? Salió al pasillo donde el corazón del castillo latía con fuerza a la hora del almuerzo. McGonagall permaneció inmóvil, con la mente puesta en una fría noche de noviembre. Afuera, la nieve cubría el cristal con su suave superficie. Adentro, el juego preparaba las siguientes piezas. Corvus inhaló el vapor del té de Tibi, luego dejó la taza a un lado y abrió el mapa. La tinta se extendía por pasillos y escaleras. Los nombres se movían como hormigas. Quirinus Quirrell salió del gran comedor y regresó a su aula con el lento tambaleo de un hombre que había aprendido a caminar con una segunda voz. Se echó la capa y desapareció. Un destello de fuego lo dejó fuera del aula de defensa. La piedra conservaba el eco de placas lejanas. El pasillo permanecía vacío, los estandartes inmóviles, los apliques emitiendo una luz constante. Se arrodilló y tocó el suelo con la varita de Sauco. Runas surgieron bajo la punta, una a una, cada trazo preciso, cada ángulo perfecto. El primer círculo se fijó a las losas con un suave zumbido de voluntad. Inmovilizar, aislar, silenciar. El segundo círculo se anidó dentro como una trampa dentro de otra, construido para atrapar una sombra y mantenerla inmóvil. Retrocedió 3 pasos y observó el mapa bajo la capa. Un nombre sobre otro se acercaba flotando. Oyó pasos, un roce suave, el suspiro entrecortado. Dobló el mapa, lo guardó en su bolsa y esperó. Quirrell dobló la esquina con la cabeza ladeada, como si escuchara a un insecto. El ajo no disimulaba el olor a miedo. El turbante ocultaba la verdad. Algo debajo presionaba la piel y susurraba. El hombre se estremeció y arañó el borde de la tela. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando se quedó paralizado. La mano derecha se contrajo y se detuvo en el aire. Un talón quedó suspendido sobre la piedra, sin descender. Los ojos de Quirrell se desorbitaron. La voz en su cráneo se convirtió en un alarido. Corre, tonto. Corre. Nada se movió. Las runas anclaban más que músculos. Apretaban la intención. Sofocaban el impulso de huir con la misma precisión que una almohada. Corvus observaba desde la muralla, respirando con dificultad y apoyando el peso en los talones. La trampa había funcionado. Bien. Ahora, a por el inquilino. La piel de la nuca se onduló. El turbante se abultó y se quedó inmóvil. La oscuridad traspasó la tela como aceite el papel. Una mancha de frío se desprendió del hueso y se elevó. Por un instante, el pasillo olía a fiebre y piedra mojada. Entonces, la sombra se deslizó fuera del cráneo de Quirrell. Sin ojos. Sin boca. Un jirón de voluntad anudado en una forma apenas humana. Presionó contra el anillo interior y encontró resistencia. Las runas destellaron una vez, apagadas y pacientes. El espectro trazó la línea en un lento círculo y probó cada glifo con un leve impulso de intención. La formación no se movió. Corvus dejó que la sombra hiciera un último barrido a ciegas contra la barrera. Luego sacó de su bolsillo un vial de vidrio, largo y grueso en el cuello, sin ninguna abertura donde los dientes pudieran engancharlo. Golpeó la boca con su varita. El círculo interior se flexionó. La sombra se arrastró hacia el vidrio como si la habitación se hubiera inclinado. Luchó. Claro que luchó. El pasillo se enfrió un grado más. Los apliques ardieron con menos intensidad. Las runas tatuadas se mantuvieron firmes mientras la presión aumentaba. Entonces llegó a sus oídos el primer susurro, ni una palabra, ni siquiera un aliento. Solo presión. Un empujón contra sus pensamientos como un trapo húmedo empuja la llama. Dejó que el pensamiento lo atravesara. El frasco se llenó. La sombra se enroscó sobre sí misma como una araña tocada por el fuego. Lo tapó con corcho y colocó 3 ataduras rápidas en el cristal, luego una cuarta, más antigua y menos cortés. Corvus deshizo los círculos rúnicos sin perder un instante. En menos de un minuto, el trabajo estaba hecho. Las rodillas de Quirrell cedieron primero al desaparecer las runas que lo sostenían. Se desplomó sobre las piedras con un sonido seco y quedó temblando, con la respiración entrecortada. La saliva se le pegaba al labio. Sin el jinete, parecía pequeño y desproporcionado, como si a un retrato le hubieran quitado una capa de pintura y hubieran dejado solo el boceto. El silencio volvió de golpe. Quirrell intentó gatear. La mano que se extendió hacia la puerta temblaba como papel viejo. A Corvus le gustaba el orden. Ni duelo, ni discursos, ni desorden.
Se aseguró de que no quedara rastro, ni ganchos para ojos indiscretos. Le dedicó una sola mirada al hombre tendido en el suelo. El leve temblor en su mandíbula parecía el de una polilla moribunda. Un paso, luego otro. Su figura encapuchada dejó atrás a un hombre que se estremecía, pronto convertido en cadáver. Se alejó antes de que la primera patrulla doblara la esquina. El frasco se mantuvo frío contra su palma. Vibró una vez, luego se quedó quieto, con el contenido comprimido hasta el tamaño de un puño. El impulso de reír surgió y desapareció. Mejor ordenar primero el resto del tablero. El diario y la diadema. Bajó por una escalera que conducía al segundo piso y regresó. Los estudiantes pasaban por el rellano, murmurando apenas. Un par de Ravenclaw lo miraron de reojo, sin notar nada fuera de lo común. Se deslizó junto a ellos, cruzó el siguiente pasillo y dejó que el castillo marcara su camino, como quien deja que un río arrastre una barca hacia el séptimo piso. La pared respondió cuando pidió lo que quería. Una puerta se formó en un trozo de piedra lisa. Empujó el pestillo y entró en estantes que ascendían hacia la penumbra. El olor era a polvo, aceite, un dejo de trueno antiguo. La habitación de los objetos perdidos esperaba, como complácida de ser recordada. Colocó el frasco sobre una mesa baja y comenzó a grabar pequeñas runas en el cristal con su varita nueva. No era una prisión, sino una promesa. Los lazos se mantendrían firmes sin florituras. Si por milagro el frasco se perdía, sería imposible abrirlo o destruirlo, no sin otro juego de runas, su sangre y su consentimiento. Buscaba la contundencia, no la arrogancia. Permaneció inmóvil hasta que el pulso de la sombra se desvaneció bajo el haz de luz. Ya no sintió ningún tirón, ni un susurro en el límite de su oclumancia. El frasco volvió a su bolsillo interior. Se dirigió a un rincón específico de la habitación de los objetos perdidos. Hizo levitar una torre de cosas, desde escritorios hasta sillas, apiladas unas sobre otras con una destreza que solo un elfo doméstico bajo los efectos de alguna sustancia podría lograr, y siseó en Parcel para desactivar la trampa. La diadema de Ravenclaw apareció, inerte. Sacó el frasco y lo colocó a unos 10 pasos de distancia. Después, trazó otro círculo y comenzó a recitar un conjuro. Animus Redo Invalesco. El fragmento de alma dentro de la diadema sentía la atracción y luchaba contra ella en vano. En un minuto fue extraído y absorbido. El espectro de Tom Riddle observaba cómo parte de su alma era extraída y absorbida como una baqueta en una bandeja. Si el miedo tiene algún significado, lo sintió a través de su existencia inerte, informe y miserable. Corvus se puso de pie y recuperó el vial. Espero que Tom Riddle haya disfrutado del espectáculo, dijo con una leve sonrisa, y el fuego regresó a sus aposentos. Guardó la capa y se encogió de hombros. Tibi traería más té sin que se lo pidieran cuando volviera. Antes de eso, echaría un último vistazo al mapa. Los nombres cambiaron. Quirrell se había quedado inmóvil. Un par de pequeños puntos cerca de él llevaban insignias de Auror. Parecía que alguien ya había encontrado al pobre infeliz. Corvus cerró el mapa y dejó que su mirada se posara en el frasco por última vez. Aquello que contenía había matado a un niño para que viviera. Ahora vivía a merced de una pared de cristal. La justicia adopta la forma que tú le das. Capítulo 86. Las lechuzas cayeron como ceniza invernal sobre el mundo mágico. Los titulares se desvanecieron en tinta. Los sellos se rompieron. Las plumas arañaron. En Londres, el profeta se agotó a media mañana. En París, la Gacette publicó en su portada 3 fotogramas en movimiento, cada uno deteniéndose un instante de más en el momento en que un rayo azul blanquecino lanzó a Albus Dumbledore por los aires. Al otro lado del Atlántico, el boletín matutino de Macusa optó por una tipografía discreta y prescindió por completo de las fotografías. Solo palabras, una petición de paciencia y una invitación a procesar la información. La división se hizo evidente de inmediato. Los ministerios que habían seguido de cerca a Dumbledore emitieron comunicados impecables. Apoyo al debido proceso, confianza en los tribunales y preocupación por el tono. Tras esas líneas, lechuzas transportaban borradores más contundentes que nunca se imprimieron, repletos de preguntas sobre cómo un hombre con tantos títulos podía lanzar una maldición asesina a la vista de Louis Engamot. Los aliados no se apresuraron a denunciarlo, pero tampoco a defenderlo. Medieron la distancia y observaron el viento. Al este de Berlín, la reacción fue intensa. Los periódicos de Sofía anunciaban la caída como inevitable. La edición matutina de Moscú publicó un recuadro que detallaba los fondos desviados de orfanatos bajo los presupuestos del jefe de magos. Él describió los nuevos asentamientos planeados en Noruega para clanes mágicos que respondían ante la luna.
Una sola cita destacada lo subrayaba. Warsaw Courier: los muggles son la principal amenaza. Reducimos el riesgo mediante la separación. Los lectores la recortaron y la enmarcaron en un silencioso gesto de aprobación. En la IGU, los pasillos olían a cera, pergamino y una leve inquietud. Los empleados apilaban memorandos para comités que no existían el día anterior. El tiempo de expansión había terminado. Era momento de mantener la posición. Los delegados hablaban en las puertas en lugar de en las salas. Todos contaban los votos. El bloque de Akingbade se reunió 2 veces después de que se les negara la solicitud de visitar a Dumbledore. La IGU buscaba la calma, a la espera de los hechos, aunque todos sentían el vacío donde las llamadas privadas de Dumbledore antes movían favores con la misma facilidad que las piezas de ajedrez. Las puertas que se habían abierto para él ahora permanecían cerradas, esperando a ver quién llamaría a continuación. Durmstrang amaneció entre el hielo y la luz. Vindarosier hojeó los titulares con la punta de un dedo enguantado de negro. Las páginas crujían contra su plato de desayuno. Su sonrisa se dibujó en sus ojos antes de posarse en sus labios. Las fotografías capturaban la secuencia con nitidez. Escudos alzados, una maldición esquivada y la justicia cayendo como un trueno. Justicia décadas tarde, pero justicia al fin y al cabo. Dobló el periódico una vez, lo dejó junto a su taza y observó cómo el vapor ascendía del té. Su mirada se desvió hacia la calavera con runas grabadas, fijada a un tubo acústico en la esquina de su aposento privado. Envió la confirmación de sus nuevos nombramientos a través de la nota cifrada, primero a Estocolmo y luego a Sofía. Su mente volvió a Corvus. Su heredero había soportado una maldición mortal y la había combatido con geometría y juicio. La imagen la complació, al igual que las repercusiones que generó en cada consejo y pasillo. Un muchacho comparado con su edad, un señor en todo sentido. Un señor que piensa, actúa y que ya ha comenzado a reunir a la vieja guardia a su alrededor. La apuesta que había hecho al apoyar su pretensión de Rosier en Gran Bretaña ahora parecía brillante. Alzó la taza hacia la ventana. Con Dumbledore fuera, su siguiente campaña sería Francia. París después, murmuró, saboreando la idea. Un rayo se curvó. El fénix cayó como una brasa en la nieve. Pensó en Arcturus y en el gesto de suficiencia que le dedicaría por el papel que había desempeñado. Quizá le debía un agradecimiento, quizá no. Un simple gesto bastaría. Los regalos eran para depredadores como su heredero, no para fósiles con un pie en la tumba. El hecho de que compartieran edades similares nunca se le pasó por la cabeza. Sus pensamientos vagaban por los mapas. Bulgaria y Suecia aseguradas. Polonia casi conquistada. Francia al alcance ahora que el brillo de Dumbledore se había apagado. Macusa esperaría a ver hacia dónde se inclinaba Europa. Eso estaba bien. Cuanto más esperaran, más seguirían el camino que Corvus había trazado. Por el bien mayor. Susurró. En el vestíbulo, una chica de cabello pálido leía la misma portada. Sus ojos azul hielo se entrecerraron, luego se suavizaron. Elizabeta Volkova trazó el arco del relámpago con la punta de un dedo, despacio, como si la imagen pudiera sentirlo. Una tormenta se cernía bajo su calma. No solo miedo, ni orgullo. Algo más frío y cortante. ¿Cómo se atrevía una vieja reliquia a invocar la muerte contra él y qué satisfactorio era verlo devorar piedras por ello? Dobló el papel por el pliegue, lo deslizó bajo el plato y tomó un sorbo medido de su bebida. El ritual la tranquilizaba. Le escribiría después del almuerzo, sin florituras infantiles, sin halagos efusivos. Una línea para indicar que lo había visto y aprobado. Quizás otra para recordarle que la discreción con las mujeres seguía siendo imprescindible. Sus labios se curvaron, luego se aplanaron. Él afrontaba la muerte como una ecuación. Ella lo afrontaría con razón y sus encantos femeninos, como su madre le repetía tantas veces. La loba que llevaba dentro se doblegaba ante la fuerza, jamás ante la insensatez. Dejó la taza y repasó la secuencia mentalmente. Primero los escudos, 9 de 10. Segundo el golpe, 10 de 10. Limpio, eficiente, sin daños colaterales. La contención la conmovió más que la fuerza. Una líder que recordaba la sala incluso en medio de la furia. Su pecho se relajó, su mandíbula se aflojó. La tormenta en sus ojos se disipó en una calma invernal. De vuelta en Gran Bretaña, el panorama político se fue transformando poco a poco. Los progresistas moderaron su discurso. Las cartas que antes comenzaban juntas ahora se enviaban. Los tradicionalistas se envalentonaron y empezaron a calcular cuántos votos podrían obtener si Arcturus presentara una lista al día siguiente.
Los neutrales que se creían pilares fundamentales se dieron cuenta de que incluso los pilares fundamentales podían ser un lastre. Con cautela. Al mediodía, 3 embajadas habían enviado gestiones a Grimmauld Place en lugar de al ministerio, solicitando conversaciones sobre normas conjuntas de aplicación de la ley. Una de ellas preguntó discretamente sobre la posibilidad de obtener la residencia de extranjeros en los nuevos asentamientos. ¿Se podía comprar la seguridad? La solicitud se archivó para una revisión posterior. Arcturus Black no vendía refugio a granel. Imponía el orden, y la seguridad llegaba después. En la biblioteca de Durmstrang, Elizabeta escribió su carta. Las líneas eran pulcras, la tinta oscura. La sobriedad impregnaba la primera página, la calidez el borde. Una sola frase resonaba al final. No me hagas preocuparme más por ti. Lijó la hoja, la selló con el escudo de Volkov y permaneció sentada con las manos aún en el regazo hasta que la cera se enfrió. Sus ojos gélidos se suavizaron. El lobo interior movió una oreja y luego se aquietó. En otra parte del castillo, Vinda recogió sus notas, firmó 2 directivas y salió al pasillo. El aire frío le mordió la garganta. Le gustaba. El castillo olía a piedra, nieve y madera vieja. Todo olía a determinación ese día. Dejó que la puerta se cerrara tras ella y caminó hacia el trabajo del día, con los tacones crujiendo sobre las losas. Europa se movía. Ella también. Una luz fría se filtraba por la rendija de la puerta y proyectaba una fina barra sobre el suelo. Stone apretó el dolor en su columna. La camilla olía a poción rancia y lana húmeda. Al respirar, sintió el sabor a cobre y el tirón de un vendaje áspero donde debería haber estado su mandíbula. El curandero había vendado la herida y murmurado sobre fracturas. No hubo respuesta. Cerró los ojos e hizo que la escena se repitiera. El estrado, los bancos, la sala inclinándose hacia adelante como una sola criatura que hubiera captado una roma. Su varita, oculta bajo la manga, alzándose. El verde floreciendo. El niño ya no estaba. Un destello en el suelo, ese arco imposible de azul y violeta, y entonces el mundo se invirtió. Ingravidez. Un grito desde arriba y luego el calor extinguido. Tras la caída, un tirón como un gancho de hierro y una piedra bajo los dientes. Silencio. Luego, varitas. Corvus Black. Repitió el nombre en su mente, como si pudiera triturarlo. El error había comenzado el día en que permitió que el muchacho regresara a Gran Bretaña. No antes, en el momento en que decidió que no podía permitir que un elemento rebelde de Gran Bretaña alcanzara el poder en el extranjero. Un niño talentoso en Durmstrang, lejos de la política británica, habría sido una molestia. De vuelta a casa, podría ser moldeado, vigilado, guiado, protegido de los crueles usos que otros harían de él. Ese había sido el pensamiento. Una variable controlada en una ecuación mucho más compleja. Un simple cálculo del bien común. El cálculo había fallado. Vaya si había fallado. Saboreaba el fracaso en cada trago. Black se movía como ningún alumno, como ningún maestro que hubiera visto en años. 4 escudos alzados en un abrir y cerrar de ojos. Reconoció la sensación del golpe cuando le impactó de lleno en el pecho. Huesos rotos, quemaduras y grietas por todas partes. Los empleados hablarían de ello durante semanas. El chico había apuntado al rebote a la perfección en un instante. No era un duelo, era una destrucción. La destrucción de décadas de trabajo. Contó sus aliados para tranquilizarse. Los nombres le dieron firmeza en las manos. Pierre de París. Graves al otro lado del océano, que le debían favores. La gente de Akingbade en 3 continentes, que redactaría declaraciones y las enviaría con sellos tan brillantes como el verano. No lo dejarían pudrirse en una celda del ministerio. Encontrarían la forma de liberarlo. Lo llamarían un enfrentamiento en la cámara, desafortunado pero solucionable. Pintarían a Corvus Black como temerario, brillante pero temerario. Peligroso de una forma que necesitaba guía. La vieja red despertaría y haría lo que se suponía que debía hacer. Afuera se oyeron pasos. Unas llaves rozaron el hierro. El haz de luz se movió y volvió a estabilizarse. Inspiró profundamente y sintió el tirón de los puntos. Intentó susurrar por costumbre y se topó con un dolor punzante que le taladró el oído. Le faltaba media barbilla. El pensamiento llegó tranquilo y nítido. La mitad de su barbilla sobre el suelo de Luizengamot, como una lección. Exhaló despacio y volvió a contar. Aliados, cartas, súplicas a través de la Igu. Una marea que volvía a acercarse. Fauques. El nombre lo golpeó y lo vació por completo.
Conocía ese vínculo desde la primera vez que el pájaro cantó para un niño herido en una sala de enfermos incendiados. Esta vez no cantó. Un destello y luego el pequeño peso de un polluelo, despojado de su majestuoso fuego y caído como tal. Aún podía ver el rostro del niño mientras lanzaba la maldición que le arrebataba la libertad. No sentía placer cruel. Era estudioso, igual que Gellert cuando mataba. Distante y frío. Un verdadero maestro en ciernes. El tipo más peligroso. A diferencia de Tom, que estaba sumido en el atractivo de las artes oscuras, Corvus no era esclavo de las consecuencias. Lanzó la maldición asesina como quien guarda un libro en su sitio. Albus se decía a sí mismo que el pájaro mudaría de plumaje y despertaría más fuerte. Se decía a sí mismo que el polluelo volvería cuando lo llamaran. Se repetía muchas cosas y mantenía la vista fija en la puerta. La varita. Eso dolía de otra manera. Madera vieja, un trabajo más antiguo de lo que su memoria pudiera recordar. La había sostenido durante tanto tiempo que la sentía como parte de su propia mano. Después de todo, el poder tiene una fuerza gravitacional. Algunas varitas atraen hazañas, o al menos eso había creído en sus momentos de intimidad. ¿Lo sentiría el chico? ¿Entendería lo que sostenía en esa simple varita? No, no había razón para que lo hiciera. Para un profano, una varita es solo una varita. Permanecería en un cajón en la ble y luego regresaría a él cuando la ley y el sentido común volvieran a reinar. Repitió la mentira hasta que encajó en la situación. Las acusaciones surgieron como de un pozo profundo. Impedimento de testamento. Alteración de registros. Tutelas ilegales. Custodia sin legitimidad. Cada línea, pulcra en la voz de Amelia. Las presentaría como pruebas. Su presencia irradiaría justicia. La sala escucharía. Olvidarían las noches en que él transportaba peticiones entre oficinas y países. Olvidarían los tratados escritos en pergamino y el té. Recordarían el armario bajo la escalera. Recordarían al niño que vivió allí. Su mente volvió al plan de su libertad. La vieja guardia en el extranjero presionaría para que fuera transferido a la custodia de la IGU para aclaraciones. Los progresistas aquí se unirían en torno a la idea de un noble error. A los neutrales se les recordaría, discretamente, que el caos cuesta dinero. Haría creer al ministerio que aceptaría el arresto domiciliario bajo fianza. Una vez de vuelta en las habitaciones familiares, volvería a poner en marcha el tablero. Solo requería tiempo y que hombres como Arcturus Black fueran eliminados. Otro tirón a la venda hizo que una pequeña estrella brillante brillara tras sus ojos. La dejó pasar. El heredero Black había matado al ruiseñor. Obligó a su mente a aceptar los hechos. El pájaro no estaba muerto. El ciclo continuaría. Siempre lo había hecho. Cuando el polluelo creciera, volvería a brillar. Cuando brillara, él estaría esperando. Hay puertas más allá de las puertas en este edificio. Afuera, una pluma rasgó. Podía oír al oficinista en la habitación contigua, manteniendo sus líneas pulcras. Una taza sobre la mesa. El leve tintineo del cristal. Más adentro, el agua corría por viejas tuberías. El mundo seguía su curso. Juntó las manos y las apoyó sobre la manta para calmar el temblor. Fijó la mirada en la línea de luz e imaginó que se ensanchaba, imaginó la silueta en el hueco. Quizás Pierre primero. O un subalterno de la IGU con un documento sellado y un tono cauteloso. O Croaker, si el departamento decidía que lo que estaba en juego era el conocimiento y no la mera ley. Pronto, intentó murmurar, pero la mandíbula lo castigó por ello. Tragó saliva y dejó que la palabra se asentara en su interior, donde no pudiera hacer daño. Pronto. Fuera de esta camilla, fuera de esta ala, fuera de este estuche. De vuelta al trabajo. El mundo no se arregló solo. Alguien tenía que hacerlo. Se recostó, con los ojos abiertos, y contó los caminos de regreso al poder. 1. 2. 3. Se detuvo en 4 y volvió a empezar. Contar mantenía la habitación en orden. Contar hacía que la puerta siguiera siendo una puerta y no una pared. Contar mantenía a esa niña maldita y al rayo lejos de su mente. Contar le impedía oír el suave trino de un fénix sin fuego. Capítulo 87. La cámara contuvo la respiración cuando se abrieron las puertas. La luz del mediodía se filtró por los altos ventanales, creando un efecto de rendija en el suelo de piedra. Dumbledore caminó entre dos aurores, más despacio de lo que el orgullo le dictaba, con la túnica alisada y las manos sin varita atadas. El Skelegrow había cumplido su cometido. La mandíbula ya no palpitaba con cada latido. Podía moverla sin sentir el roce de los huesos.
El dolor aún persistía en la bisagra como un recordatorio. Nadie cruzó mirada con él al pasar junto a los bancos. Los progresistas, que antes se inclinaban atentos a cada palabra que decía, bajaron la vista a sus pergaminos, ajustando plumas que no lo necesitaban. Algunos asintieron, más por costumbre que por lealtad. Nadie habló. La silla lo esperaba, fría como el hierro e implacable. Las cadenas se deslizaron al sentarse, apretándose hasta clavarse en la piel. Un hilo de calor que le recorrió una muñeca lo confirmó. Frank Longbottom alzó el mazo. El chasquido seco resonó en las paredes. La sesión continúa con el juicio de Albus Dumbledore. Las palabras resonaron con fuerza y carácter definitivo. Amelia Bones se levantó de su escritorio. Su voz resonó en cada rincón. Los cargos se mantienen tal como se leyeron ayer. A saber, interferencia ilícita con un testamento sellado, poner en peligro a un menor con poderes mágicos, manipulación del linaje, alteración de registros oficiales, abuso de poder, robo de las bóvedas de los Potter y uso de una maldición imperdonable ante esta misma sala. La pluma sobre su mano trazó cada sílaba con precisión, confirmando cada palabra. Arcturus se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el reposabrazos tallado, con la mirada fría como el acero invernal. ¿Cómo te declaras?, preguntó con voz firme, aunque con un leve matiz de desprecio en cada palabra. La sala aguardaba. Incluso las respiraciones en los bancos parecían aquietarse. Dumbledore sostuvo la mirada del ministro, luego la de Corvus, sentado cerca de los escalones inferiores, impasible. Por un instante consideró el silencio. Por un instante consideró las mentiras. Ambos caminos conducían al mismo lugar. El recuerdo del arco eléctrico parpadeó tras sus párpados. Inspiró profundamente y sintió como la fuerza de su antigua dignidad lo envolvía como un manto. Inocente, dijo con firmeza e inquebrantable seguridad. Su nivel y experiencia en oclumancia eran suficientes. Su confianza en controlar los efectos del Veritaserum lo impulsó a declararse inocente. Un murmullo recorrió los bancos como una corriente de aire. Unos cuantos jadeos. Algunos susurros, algunas maldiciones entre dientes. Arcturus no se movió, salvo por una leve inclinación de la cabeza. Registrado, anunció Frank Longbottom, con voz neutra, como si leyera el pronóstico del tiempo. Amelia se volvió hacia el estrado. Ministro, solicito autorización para el Veritaserum. Los dedos de Arcturus tamborilearon una vez, luego se detuvieron. Concedido. Una sanadora vestida con túnica gris se acercó a la silla con un pequeño frasco numerado sobre una bandeja de plata. El sello estaba intacto, la cerra estampada con el símbolo del Dle. Lo levantó, rompió el sello y vertió 3 gotas precisas en la boca expectante del antiguo director. Dumbledore no opuso resistencia. El primer contacto le produjo una cálida sensación en la garganta y una calma antinatural en el pecho. Cerró los ojos un instante, sintió el lento pulso tras ellos y aceptó el peso que se posaba sobre sus pensamientos. La sanadora retrocedió. Amelia esperó el tiempo requerido y luego asintió levemente al registrador. El hombre tocó con su varita la pluma de dictado. Esta flotó erguida, temblando, lista para ser usada. Indique su nombre y fecha de nacimiento para que conste en acta, ordenó Amelia. Dumbledore abrió los ojos. El azul se había atenuado un poco, pero el brillo intenso seguía presente. La voz que emitió fue monótona, sin inflexión. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Nacido el 20 de agosto de 1881. La pluma grabó las palabras en el papel. La tinta se secó rápidamente. La cámara no se movió. Amelia dejó que el silencio se intensificara, luego alzó la barbilla hacia el secretario. La pluma dictaba, lista. 2 aurores apretaron el agarre en la silla. Los ojos de Dumbledore se nublaron, luego se aclararon y volvieron a nublarse mientras la poción luchaba con férrea disciplina. ¿Por qué enviaste a Rubeus Hagrid al Valle de Godric la noche de Samhain de 1981? Su tono se mantuvo impasible. A Dumbledore le tembló la garganta. Un instante de silencio. Para garantizar su seguridad. Temía un ataque. Se oyeron murmullos que se extendieron por las barandillas. Corvus levantó una mano. Amelia selló el aire alrededor de la silla con un hechizo de privacidad y se giró. Frank miró hacia el estrado. El tribunal reconoce a Lord Rosier. Que se oiga su voz. Corvus se puso de pie, inclinó la cabeza primero hacia Arcturus, luego hacia Frank Longbottom y por último hacia Amelia. Director Bones, el Veritaserum reproduce el Imperius en forma líquida. 3 gotas no doblegarán a un maestro oclumante como el señor Dumbledore, que además posee una voluntad férrea. Sugiero aumentar la dosis.
Amelia hizo un gesto a la sanadora de la corte, vestida con mangas verdes, para que se acercara con el vial numerado. Un sanador mental la siguió. Hubo un breve intercambio y Amelia asintió una vez. Dos más. Dumbledore se estremeció. El auror a su izquierda le sujetó la mandíbula. El sanador inclinó el vaso. Cayeron gotas y el terror reflejado en los ojos de Dumbledore, que se disipaban de la bruma cada 3 o 4 segundos, fue una satisfacción para muchos en la cámara. Se administraron las gotas del suero. 1, 2. La cabeza se desplomó. Tras un minuto, Amelia volvió a mirarlo. ¿Por qué enviaste a Hagrid? Esta vez la respuesta llegó sin resistencia. Por la profecía, susurró Dumbledore. Coloqué a un guardia de la orden cerca de la cabaña. Quería vigilar al niño que acabaría con Voldemort. Las sillas crujieron. Las plumas arañaron. La boca de Frank se frunció. Arcturus se reclinó, con las manos aún sobre los brazos del asiento del ministro, la mirada fija como el invierno. Amelia pasó la página. Indica cómo te enteraste de alguna profecía. Lo oí decir a Sybil Trelawney, respondió Dumbledore con voz distante. La entrevisté para un puesto de adivinación en Hogwarts. Entró en trance. Habló de aquel con el poder de vencer al Señor Oscuro. Nacido cuando muere el 7º mes. Fecha. Invierno de 80. En el despacho del director. Una onda expansiva recorrió los bancos. Amelia continuó. ¿Qué medidas tomaste después de escucharlo? Lo dispuse todo para que Voldemort atacara al niño correcto, dijo Dumbledore. No había ira ni vergüenza en su tono. Dos familias encajan con el verso. Los Potter y los Longbottom. Necesitaba que Voldemort eligiera. Reduje la lista de hechizos y conjuros de la fuerza que se les dio a los aurores para que no tuviera dificultades. Estaba seguro de que el destino guiaría al pequeño Harry. Era la forma más segura de destruirlo. Se oyeron jadeos resonando en la piedra. Algunos de los progresistas se quedaron mirando sus manos. En los bancos de los neutrales, Lord Abbott le susurró algo a Lord Greengrass y se quedó inmóvil. La mirada de Amelia no vaciló. ¿Cómo arreglaste las cosas? Utilicé aquello que Voldemort notaría. Un parpadeo lento. Permití que Severus Snape me siguiera para que pudiera oírme y correr a contárselo a su amo. Puse a Trelawney bajo el control de Imperius y la hice repetir la primera mitad de la profecía en la habitación de Aberforth. Snape la oyó y, como había previsto, se la llevó a Voldemort. La vieja madera de la barandilla de visitantes crujió bajo el agarre repentino. En los asientos de la galería, Alice Longbottom se metió las manos en las mangas y miró al vacío. Frank se puso de pie sin querer, y luego se obligó a volver al banco, con la mandíbula tensa. La voz de Amelia se hizo más baja. Confirmen sus actos para que consten en acta. Controlé a Trelawney con Imperius, dijo Dumbledore. Orquesté la escucha de Snape. Él picó el anzuelo y se lo llevó a Voldemort. Los nudillos de Arcturus se pusieron blancos contra el roble pulido. ¿Y los Longbottom? No era una pregunta. Permití que los rumores llegaran a los marcados, prosiguió Dumbledore. Indicios de que Frank y Alice sabían más de lo que realmente sabían. Si Voldemort fracasaba con los Potter, recurriría al otro niño. Cualquiera de las dos opciones cumpliría la profecía. Frank dejó de respirar durante 5 segundos. El rasguño de la pluma sonaba tan fuerte que dolía. En la segunda fila, la mirada de Lord Selwyn se volvió gélida. Lord Yaxley no apartó la vista de Dumbledore en ningún momento. Amelia dejó la siguiente hoja con cuidado. Restringiste la doctrina de los aurores durante la guerra abierta para aumentar la probabilidad de que un criminal buscado asesinara a un niño. ¿Es esto lo que hiciste? Confirmado. ¿Por qué no confiar en que los oficiales entrenados ganen? Incluso Amelia comenzaba a perder la disciplina ante semejante lógica absurda, pero quería entenderlo todo y archivarlo. Por la profecía, murmuró el anciano. Porque Harry Potter fue el elegido del destino, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce. La pluma de Rita Skeeter tintineó en el palco de visitantes, luego siguió su curso a toda velocidad, salpicando tinta en el margen. Amelia estabilizó su tono. Después de la caída, ¿por qué dejaste a Harry Potter con Petunia Dursley sin leer un testamento? Gracias al sacrificio, respondió Dumbledore, he creado los hechizos de sangre vinculados a la hermana de Lily y al joven Harry. Voldemort no podía atravesarlos. Con ellos, el niño se habría visto moldeado por la necesidad, no por la comodidad. Y los abusos registrados por el Auror Mayor Robards y el jefe rompedor de maldiciones Whitfoot. La boca de Dumbledore se movió. Lamentable, respondió. Pero necesario para el bien mayor. Un siseo resonó a la vez desde 3 bancos.
Arcturus permaneció inmóvil, salvo por el leve temblor que sintió en su mejilla. Los ojos de Amelia brillaron. ¿Quién más sabía que tú habías orquestado la filtración de la profecía? Nadie, fue la respuesta monótona. Snape se creía muy listo, mientras que Trelawney no recuerda nada. Frank se levantó, con la palma de la mano apoyada en el banco. ¿En algún momento instruyó o alentó usted a hombres marcados o a sus simpatizantes a atacar a los Longbottom? Me aseguré de que oyeran los susurros correctos, dijo Dumbledore. Actuaron como siempre. Amelia respiró hondo, se volvió hacia Longbottom y le advirtió que no volviera a interferir. Para que conste en acta, continuó con la pregunta, explique por qué ha impedido la lectura del testamento del alfarero. La pluma de dictar pendía sobre el libro de contabilidad, con la punta temblando. Frente a ella, Dumbledore miraba más allá de los ojos brillantes con una calma vidriosa, y la ruina del orgullo aún se aferraba a las comisuras de sus labios. El testamento habría puesto al niño con sus padrinos, había anunciado un instante antes, con voz fría como si discutiera plazos, y si hubieran fallado, el ministerio habría intervenido. La profecía era clara. Fui elegido para ser la mano del destino. Harry debe morir por el bien mayor. Después habría matado a Voldemort y me habría ganado mi lugar en la historia. Un murmullo se elevó como el calor de la piedra. Las sillas crujieron. Lord Greengrass permaneció inmóvil. Lord Abbot apretó la mandíbula con tal fuerza que un músculo le dio un respingo. En el estrado, Arcturus se inclinó hacia adelante apenas un dedo, con los ojos pálidos y fríos. La paciencia de Amelia se agotó. Alzó una mano hacia el estrado. Solicito que un inefable nos asesore sobre la profecía. Arcturus no apartó la mirada de Dumbledore. Un breve asentimiento. Un empleado salió apresuradamente. La cámara respiró hondo, con respiraciones largas y lentas. Unos minutos después, Robes rozó el arco. Una figura encapuchada entró en el pozo e inclinó la cabeza una sola vez. Croaker, se identificó la voz, baja y tranquila. Era imposible confirmar si se trataba del mismo ser indescriptible que había venido el día anterior. Amelia lo recibió en la barandilla. Necesitamos el procedimiento correcto para que una profecía se presente como justificación de las acciones del Estado. Los dedos enguantados de Croaker se posaron sobre la madera. El procedimiento comienza con el texto exacto y la procedencia. Esperó. La habitación esperó con él. Amelia se giró, alzó su varita y dejó caer una cúpula silenciadora sobre el estrado del testigo. El zumbido del mufliato suavizó el aire dentro de la burbuja. No quería que ningún otro imbécil, especialmente de una parte de la sala, oyera y asumiera el papel de mano del destino. Se inclinó hacia adelante. El texto completo y la fecha en que lo oyó por primera vez. El brillo del Veritaserum centelleó en los ojos de Dumbledore. No pudo evitarlo. Las palabras brotaron, suaves y firmes. Aquel con el poder para vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Aquel con el poder para vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Después, mencionó la fecha de su entrevista con Trelawney. La pluma de Amelia rasgó. Levantó la cúpula, se acercó a Croaker y le pasó la hoja. Él leyó una vez. Ni un destello se vislumbró en el rostro encapuchado. Miembros de la cámara, comenzó Croaker, con las manos quietas, las profecías son conocidas por su tendencia a cumplirse por sí mismas. La creencia impulsa el acto. El acto produce el resultado. Las investigaciones del Departamento de Misterios muestran este patrón con demasiada frecuencia. Un murmullo recorrió los bancos. Frank Longbottom alzó la mano. El silencio retrocedió como una marea. Croaker continuó. Primera pregunta. ¿Qué señor oscuro? El mundo alberga a muchos. Los hechiceros locales surgen y caen anualmente. En ciertos cónclaves africanos, el ciclo se repite en meses. Un título vago sin jurisdicción ni ámbito de actuación no es apartamento para dirigir la política. Lord Selwyn golpeó una vez con los nudillos el brazo de su silla. Lord Auckworth inclinó levemente la cabeza. En los bancos del Partido Progresista, los rostros se contrajeron y volvieron a alisarse. Segundo, prosiguió Croaker, no repetiré la frase intermedia ni reforzaré el patrón con nuevas palabras. Tómenlo como algo tácito en esta sala. Levantó ligeramente el pergamino. Tercero. Calendarios. ¿Cuál 7º mes? El mundo mágico no sigue un único sistema de cálculo. Asia cuenta según el suyo propio. El Levante, según otro.
el bloque continental y Macusa, según un tercero. Coligny, mesoamericano, Lakota Sioux, gregoriano. Elijan el que prefieran y podrán atribuirle una fecha de nacimiento. Eso no es evidencia. Eso es selección. Cuarto, dijo Croaker con un tono tan sereno como la nieve, la frase sobre el poder desconocido y la destrucción mutua es precisamente el tipo de formulación que seduce a los ambiciosos y aterroriza a los ingenuos. En nuestros círculos, examinamos estas líneas como vislumbres de un plano donde el tiempo y la causa no coinciden con los nuestros. Los videntes ven fragmentos que rara vez comprenden, y quienes los escuchan entienden aún menos. Actuamos únicamente en función de profecías provenientes de fuentes confirmadas y verificables con un índice de precisión demostrado. Sibylle Trelawney no es una fuente de este tipo. Un murmullo se elevó, ahora más agudo. Abbott se inclinó hacia los neutrales y murmuró una vez. Recibió asentimientos a lo largo de la fila. En el estrado, la expresión de Arcturus no cambió, pero sus dedos permanecieron inmóviles sobre el reposabrazos. Croaker dejó que el silencio se extendiera. Por fin. Las políticas basadas en enigmas oraculares propician el abuso. Si se construye un programa sobre esa base, se incentiva a los cruzados a crear las condiciones. Se fuerza el camino que el enigma simplemente describió. Eso no es el destino. Eso es ingeniería. Su capucha se giró ligeramente hacia la silla. Lo que han oído no es un mandato de sacrificio. Es un pretexto que un hombre decidió creer y sobre el que decidió actuar. Todas las miradas se dirigieron a Dumbledore. El Veritaserum le había desenfocado la vista, pero la expresión de sus labios lo decía todo. Él lo había elegido. Había llevado esa elección como una virtud. Amelia apoyó la palma de la mano sobre el atril. Nota del director para que conste en acta, escribió concisamente, pronunciando cada palabra con claridad. El Departamento de Misterios aconseja a esta Cámara no basar sus políticas en la cita de Trelawney. Consideren los actos posteriores justificados por ella como decisiones individuales. La pluma dictaba con rapidez, la tinta penetrando profundamente. Lord Greengrass exhaló larga y lentamente. Selwyn asintió brevemente con gesto adusto hacia los tradicionalistas. Frank golpeó el mazo una vez. Anotado. Miró hacia el estrado. Arcturus giró la cabeza levemente, sin apartar la mirada de Dumbledore. La cámara tiene su respuesta. Un murmullo movió el círculo, suave como la tela. Corvus, medio en sombra en los escalones, observó cómo la habitación se inclinaba. Las manos se aflojaron. Los labios se apretaron. El hechizo del destino se rompió contra el lenguaje llano y se desvaneció. Amelia no esperó a que se calmaran los murmullos. Con la pluma en alto y la barbilla alzada, se enfrentó al hombre encadenado. Explícame la necesidad de levantar protecciones para un enemigo caído. Se dice que quien tú sabes fue asesinado la noche de Samhain de 1981. La expresión de Dumbledore no cambió. Su voz, apagada por la corriente de aire, sonó un poco áspera cuando pronunció: no está muerto. Una corriente de aire pareció recorrer la cámara, aunque ninguna puerta se había abierto. Las túnicas se agitaron. Unas cuantas plumas se desprendieron del pergamino y quedaron suspendidas en el aire. Incluso entre los tradicionalistas, un escalofrío recorrió la barandilla al oír el nombre. Corvus observó la reacción con esa leve e indescifrable sonrisa en la comisura de los labios. La línea, por fin, estaba echada al agua. Amelia se mantuvo firme. Explícate. El alma quedó fragmentada, respondió Dumbledore. La muerte se evitó mediante la división. Croaker habló desde la sombra de su capucha. El Departamento de Misterios recomienda el cese de la investigación pública sobre ese tema. El asunto implica una investigación delimitada. La jurisdicción se transfiere ahora. La mirada de Arcturus recorrió el suelo hasta Corvus. Le impresionó que su heredero lo hubiera reconocido meses antes de la confesión. Se volvió hacia Amelia, quien asintió levemente. Frank Longbottom le hizo una señal al secretario. La varita del secretario pasó por el libro de contabilidad. La línea fue marcada y borrada con una nota que indicaba que el sujeto había sido transferido al departamento de magia. Amelia giró sobre sí misma sin inmutarse. Explica las retiradas de las cuentas de Potter. Hizo una pausa. Quien roba una vez, roba siempre. ¿Has cometido este mismo acto antes? Preguntó. Sí. Sin resistencia ni vacilación. El muchacho está destinado a morir. No tiene sentido dejar que una fortuna familiar se pudra en una bóveda cuando el último heredero pronto desaparecerá. Con regularidad, he recurrido a linajes similares.
Algunos niños llegaron a Hogwarts siendo huérfanos y se marcharon sin llegar a conocer la verdad sobre su linaje. El profesorado tampoco lo sabía. Severus, por ejemplo, podía entrar en Gringotts y reclamar el título de Lord Príncipe. Él nunca lo supo y yo nunca se lo conté. Poseo 8 llaves de ese estatus. Distribuyó fondos para la política petrolera, tanto local como internacional, según sea necesario. Las palabras cayeron como piedras. La sala contuvo la respiración por un instante. Luego estalló. Velo. Desde el centro. Beso. Desde los bancos de la derecha. Azkaban. Desde la izquierda. Las botas rasparon. Las varitas tintinearon en sus clips. Algunos de los progresistas palidecieron. Arcturus carraspeó con fuerza. El sonido acalló los gritos. Se propagó como un crujido sobre un lago. El silencio se impuso. Amelia pasó la página. Explícate el ataque a Lord Rosier. Es demasiado peligroso. Los ojos de Dumbledore no se posaron en Corvus. Se detuvieron en algún punto más allá de su hombro. En menos de un año, deshizo mis planes en Hogwarts y más allá. Maldigo el día en que insistí en traerlo de vuelta a Gran Bretaña. Fue mi peor error. Ni siquiera Tom o Heller me metieron jamás en una celda del ministerio. Él sí. Cuando comprendí que no podría eludir el arresto temporal, decidí deshacerme de él y marcharme de inmediato con mi familiar. El fuego despejaría el campo. Repararía la historia. La narración de un joven señor oscuro, doblegado y detenido, estabilizaría el reino. Mi nombre prevalecería. Un murmullo seco recorrió los bancos de los tradicionalistas. La boca de Greengrass se tensó. Los ojos de Selwyn se entrecerraron. En el bando neutral, la mano de Abbott se dirigió inconscientemente a su varita. Dumbledore pronunció una última palabra, suave como un suspiro. Fawkes. La poca calma que le quedaba tras la poción se quebró. El sudor le perlaba la frente. Le temblaban los dedos contra el hierro. Por un instante, la máscara de compostura emergió de debajo de la corriente de aire, y el hombre pareció mayor que su barba, mayor que la piedra bajo el suelo. El sanador ya se ponía en marcha. Un frasco rozó sus labios. El antídoto cayó. El temblor cesó. Croaker dio un paso al frente cuando el cristal se cerró con un clic. Traslado de custodia, dijo en voz tan baja que hizo que la gente se inclinara hacia él. 2 figuras más, encapuchadas, entraron silenciosamente en la cámara. Unas bandas plateadas se ajustaron solas a las muñecas y los tobillos de Dumbledore. La silla se abrió. Las cadenas se retrajeron como serpientes hasta los brazos. Croaker continuó. El Departamento de Misterios asume el control en asuntos relacionados con la manipulación del alma y ataduras afines, anunció para que constara en acta. Amelia inclinó la cabeza una vez. Tomado en cuenta. Le informo que su interrogatorio aún no ha terminado. Los inefables se volvieron al unísono. Dumbledore se irguió bajo sus varitas. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Solo la delgada figura de un hombre que había tejido una red y la había visto arder. Echó un vistazo a los bancos de visitantes. Allí no había nadie para ayudar. Miró hacia la barandilla de los progresistas. La mayoría de las miradas evitaron la suya. El camino hasta la puerta lateral pareció más largo de lo que era. La puerta se cerró sin dar un portazo. El eco tardó en desvanecerse. Fran dejó el mazo sobre la mesa en lugar de golpearlo. 30 minutos, dijo con voz firme. Receso. Los bancos se aflojaron. Las túnicas se movieron. El escribano cerró el tintero. Corvus permaneció donde estaba, con las palmas apoyadas en la barandilla, la mirada fija en la puerta que habían usado los inefables. Amelia cerró su folio y exhaló una vez por la nariz. Arcturus se irguió y observó la cámara como un hombre que mire la madera que pronto será cortada. Nadie volvió a pronunciar ese nombre. El silencio habló por sí solo.